Buenos días, soy Nacho Baltasar. Vengo a presentar el podcast de Un Molt de Gust, que está hecho por la CAO y CEF. Y hoy tenemos, bueno, a un súper empresario que parece que le está yendo muy bien, que no sé cuántos años hace que está en este mercado, pero le voy a dar la bienvenida a Jaume Cañelles. Muchas gracias. Eh, es un placer también eso, darle las gracias al CEF y a la CAO por esta oportunidad y por este super podcast. Bueno, cuéntanos cómo empezó todo. Sé que tienes una marca, sé poco de ti, no me han dejado investigar mucho, pero ¿cómo empezó todo? Pues mira, te diría que aparte, tal como se conoce, empezó en 2020. Sin embargo, el proyecto ya va de muy atrás y te podría decir que es desde siempre. Aparte, no solo soy yo, también es mi compañero Vicente, que somos íntimos amigos desde la infancia, casi casi. Siempre hacemos la broma que no nos acordamos casi casi de cuánto nos conocimos. Y empezó aparte con una inquietud más que de la moda, un poco pues todo el tema este de emprendimiento, cómo crecer, cómo desarrollar un producto y un proyecto, la verdad. Pero si echamos la vista atrás, aparte no tiene nada que ver con lo que originalmente empezó. Qué bonito. Y entonces con Vicente dices que os lleváis desde hace mucho tiempo. ¿Y qué supone esto de la marca? ¿Os lleváis mejor? ¿Tenéis más Pues enfados? mira, me encanta porque siempre decimos, o sea, nosotros, claro, al ser dos, claro, las votaciones son muy complicadas. Ya. O son que no, Sí, porque sí, uno sí, dice sí. una cosa o el otro dice la otra, o son que sí por unanimidad. Y por suerte, siempre hemos tenido unanimidad. Incluso a veces hemos venido con a reuniones o a quedadas con propuestas con la idea de, uy, a ver qué va a pensar el otro y hacer la misma propuesta. Es decir, que los años de experiencia y de conocerse uno al otro también al final hacen que pensemos de una forma muy parecida y al final es lo que intentamos también transmitir un poco en aparte, transmitir nuestra visión y cómo nosotros entendemos la moda. Qué bien. Y he visto que es bueno, el símbolo que quiere fomentar este símbolo. ¿Qué significa aparte para... Bueno, mira, aparte, para dar un poco de contexto, y como te decía antes, aparte nació originalmente bajo otro nombre y con otro producto que eran las totes, y se intentó fomentar todo el ecosistema Mm. de artistas locales y nacionales. Es decir, nosotros en nuestra tote nos pareció un magnífico lugar donde plasmar en un lugar cuadrado, como un lienzo, ese arte. Y de hecho, el girasol que acabas de mostrar es uno de los diseños más originales de la marca. Y posteriormente de ahí nació la margarita. Y ha habido más diseños en la marca de aparte, desde que tenemos el producto estrella que son las gorras. Pero sobre todo nos hemos quedado con estos dos porque son diseños simples, genderless y atemporales para nosotros, que es lo más importante. Y muy bonitos también, muy bonitos. Y hablando de, bueno, de este tema de sacrificios, de, bueno, empezasteis de jóvenes también, entiendo como yo. Sí. ¿Qué ha supuesto para ti en tu vida personal esto de empezar una marca, tanto trabajo cómo ha sido? También, o sea, es un tema que justo el otro día también hablábamos con Vicente, porque es verdad que llevamos ya, pues, del 2020 con aparte como marca de headwear, pero llevamos también muchos años, pues, con una cosa, con la otra, es decir, siempre persiguiendo un poco estas curiosidades y estas inquietudes. Y la verdad es que, mira, me encanta porque en los últimos meses, años, estamos viendo una tendencia de emprendimiento que quizá el mensaje que se da es que hay que dar el 120% todo el rato. Y nosotros estamos completamente de acuerdo con ello y luchamos y cada día trabajamos y cada día tenemos retos y problemas y tal. Pero es verdad que sobre todo, al menos en el mundo de la moda, es muy interesante y una de las lecciones más valiosas que hemos aprendido es que hay veces que no puedes correr más. Por mucho que quieras Ya, hacer, no puedes correr más, ya. porque por ejemplo en el mundo de la moda se trabaja normalmente por temporadas, es decir, una vez se termina la temporada, pues obviamente te pones a trabajar la temporada siguiente, pero hasta que no llega la Ya, hora de cerrar la no temporada hay. siguiente, tampoco una vez Ya. tienes configurados los productos, las campañas y las sesiones y todo esto, pues es muy complicado correr más y hay que dedicarse o a profundizar en otros aspectos o también disfrutar y dejarse un poco llevar y relajarse de la experiencia.
Y también que a veces corres y no tienes resultados, ¿no? ¿Cómo gestionáis toda esta parte? Pues Supongo que ahora mejor sí, desde la verdad. 2020, pero ¿cómo lo habéis gestionado toda Yo esta siempre parte? digo que desde el 2020 mis mayores alegrías y mayores decepciones han sido con aparte. Mm, Porque es verdad que cuando las cosas salen bien, salen muy bien y es una pasada, pero cuando las cosas salen mal, que tú estás esperando un pedido de producción muy grande porque tienes que entregarlo, llegan mal, no llegan, no sé qué, es muy frustrante y sobre todo eso, pues al final es algo que te consume, ahí sí que es una preocupación constante de que en mi día a día, en mis otras facetas de la vida, pues siempre está el run run de tiene que llegar, no ha llegado, se lo tendría que enviar, no lo he podido enviar, mm, o sea que sí, es verdad que hay veces que son muy duros, pero también quizá no tanto como esa parte de aprender, sino de anticiparse a una mayor ya, organización, una mayor confrontación y diálogo con, pues al final, el cliente, con el proveedor. O sea, sí, al final te enseña muchísimas ya, cosas más allá de lo que es la pura moda. ya. Qué guay. ¿Y ha habido algún momento, algún antes o un después de decir, bueno, esto ya está un poco más cuesta abajo, no tengo que empujar tanto y algún momento de poderte relajar un poco o cada vez das más, tienes más trabajo? ¿Cómo va toda esta parte dentro de la moda? Pues mira, la verdad es que para nosotros hubo dos grandes hitos, o ha habido dos grandes hitos en toda la carrera que lleva Mm, aparte. La primera fue cuando, por ejemplo, lo que decíamos, lo de correr fue, pues por casualidad, entramos en nuestra primera tienda física, que es una tienda de aquí, de Palma, que le damos las gracias a Mari Castaña por todo el apoyo que nos ha dado. Y fue así como un poco descubrimos nuestro modelo de negocio, porque en un mar de internet donde marcas hay ya, por doquier, que al final todo es online, pues nos parecía de mucho valor pues aportar esa presencialidad, a lo mejor cada vez se está perdiendo más, a que el producto se vea en la tienda a la que tú sueles ir, con el mm, dependiente o la dependiente que te suele aconsejar. Y a partir de ahí, pues empezamos a crecer en este modelo hasta conseguir todas las tiendas que tenemos hoy en día. Y la otra fue cuando conseguimos por primera vez un agente que con nosotros como marca pequeña sería él el que se encargara de distribuir y hacer crecer toda esta línea de clientes barra de tiendas. Paradójicamente, eso fue uno de los momentos con más cargas de trabajo de aparte, porque aunque puede parecer eso, ya está todo hecho, pues te da una presión mm, extra de decir, ahora lo que tengo que dar o que lo que tengo que sí, generar sí, tiene que ser de mucha más calidad porque la repercusión es mucho claro. más mayor. Al final son exigencias tanto propias Ya, como un poco de la industria de la moda, que a veces sí que eso que te arrastra y ya, te deja llevar con las temporadas y temporadas y ya, temporadas. ya. ¿Y cuál es el miedo más grande que has tenido desde que empezaste? Uy, buena pregunta, la verdad. Para mí, siempre lo digo y siempre es una condición que hemos tenido, que hacías referencia antes tú, pues para mí perder la amistad con Vicente. Es Mm, decir, nosotros siempre hemos dejado claro que sobre todo está nuestra relación y nuestras vidas fuera de aparte y que todo ello lo vamos a aprovechar, esa confianza, esa relación, esa dinámica para hacer crecer aparte. Si aparte algún día pues mm. tiene que cerrar las puertas o no acaba de funcionar como nosotros pensamos, pues lo que te he dicho, hemos aprendido tanto que creo que ya ha valido la pena. Qué guay, qué guay. Y entonces, si ahora, por ejemplo, Vicente te hace alguna propuesta de quedarse tu mitad, ¿por qué precio te saldrías del proyecto? La verdad es que creo, o sea, que el proyecto no podría tener continuidad sin uno de las Claro, dos vale, integrantes, vale, vale. porque somos dos personas que nos complementamos perfectamente, es decir, Vicente es una persona ultra creativa, ultra Mm, ambiciosa, es decir, con ideas completamente novedosas y nos complementamos muy bien y al final no solo nos complementamos, sino que nos alimentamos muy bien ya. el uno al Sí, otro. sí, En sí, plan, nos sí. motivamos mucho, nos crecemos mucho cuando uno surge con Mm, una idea buena y el otro, buah, pues y hacemos y hacemos. mm, Y al final un poco lo que pasa también, que esto es una de las cosas también que hemos aprendido de la frustración, que al final tenemos tantas ideas que es verdad que al final todas no se pueden mm, hacer. Y ahora pues una de las cosas que hemos aprendido también es eso, a priorizar, mm. a delegar y confiar en un poco en ese ritmo, en esa pausa, dependiendo de la temporada o del momento del año. Claro, al final cuando quitas una pieza del puzzle ya no funciona, ¿no? Exacto, para nosotros es Sí. imprescindible.
¿Y cómo os veis de aquí a 10 años? Bueno, pues nosotros, nuestro objetivo, como he dicho en todo momento, para nosotros aparte es una marca atemporal, es decir, no sigue modas, no sigue temporadas. Y nuestro objetivo es crear un catálogo consolidado donde el producto estrella sea siempre nuestro catálogo y nuestra variedad de headwear con colores y diseños uniformes. Y a partir de ahí, pues crecer en cuanto a tiendas y nuestro objetivo ahora para los próximos años, y confiamos que en 10 años todavía más, es llegar a un mercado global. Ya. Qué guay, qué guay. Y hablando de la IA, ¿qué preguntas les has hecho a la IA y cuál es la que más vergüenza te da? Uy, pues mira, yo la verdad es que uso mucho diferentes tipos de inteligencias artificiales y la verdad es que me ayudan mucho a la hora de trabajar y si tuviera que pensar a lo mejor en algo que sería vergonzoso, podría ser perfectamente cualquier suma simple, cualquier operación matemática que estás ya dentro de ya estás hablando Ya, con ya, la IA sí, y dices, bueno, ya que le he preguntado esto, sí, ¿cuánto es 2 más 2? O cosas así. Que decir cosas que sí. ya estás en una automatización de no pensar y lo preguntas y es mucho más fácil. O sea que nunca le has pedido cómo diseñar un nuevo logo, cómo diseñar una nueva gorra. La verdad es que, como te comentaba antes, los diseños de aparte han nacido de Sí, Vicente ¿no? y de mí. Quiero decir, no hemos hecho una encuesta, no hemos hecho... Un poco hemos ido Ya, viendo las tendencias y las ventas y cómo iban creciendo y cómo van desarrollándose y al final las tiendas y sí. sobre todo nuestros clientes y el consumidor final, quien compra nuestras gorras y espero que las disfruten, son los que nos dicen un poco por dónde ir. Pero aún así, muchas veces el criterio de Vicente y Ya, el mío, pues hacemos que pese más, que por algo es claro. nuestra marca y intentamos Decidid vosotros. decidir Claro. nosotros y transmitir nuestro valor y si a la Claro. gente está de acuerdo, pues mejor que mejor. ¿Qué artista local es el que más bueno, ha sido referencia para ti o el que más te gusta? Bueno, en cuanto a artistas locales, la verdad es que es difícil porque por suerte tenemos un gran panorama de artistas locales aquí en Mallorca y en las islas, pero me gustaría destacar a dos con los que he tenido la suerte de trabajar, la verdad. Uno es Joan Jaume Mut, que es un artista multidisciplinar, sobre todo dedicado a la pintura y a la ilustración. Y luego otra artista que encima lo está petando y está trabajando muy fuerte y por todo, que la reconoceréis la mayoría, es Carolina Dancaro, que es una artista street que hace unos murales preciosos y la verdad es que me encantan y siempre dan un toque diferencial como aparte en el lugar y donde están. Y por otro lado, si pudieras hablar con un objeto, ¿con qué objeto hablarías y qué le pedirías? Uf, si fuera un objeto, mira, yo siempre soy una persona que por suerte viaja mucho y siempre el tema de conocer nuevos lugares Mm, le ha gustado mucho. Y yo creo que te diría una maleta. Una maleta. Una maleta porque una maleta al final ha recorrido, ha Sí, visto tanto, se ha movido por los aeropuertos, que para mí también es un lugar muy especial, un lugar de reencuentros, de felicidades, de tristezas. Pues para mí es una maleta que al final te acompaña y va ahí y está como un ya. sujeto pasivo de toda la escena que está pasando. Me parecen elementos muy curiosos. Viajar, bueno, se quejará de sus viajes porque viajará bastante mal ahí en el avión, una maleta en la bodega. Exacto, O sí. sea. ¿Y el Lacao, qué te gusta, frío o caliente? Siempre frío. La Sí, verdad, yo soy un consumidor intensivo de sí, la cava además y siempre me ha encantado, pero siempre frío. sí, Invierno, verano, da igual, siempre sí, frío. sí, sí. Esos días que te vas al Mercadona en verano, te compras una botella de litro fría, ¿cómo Exacto. entra, eh? Bueno, y vamos a terminar este programa de hoy agradeciendo a Lacao, a CEF, a todo su personal de CEF, súper majos, todas las cámaras, todo lo que hay detrás de estos micros, de estas cámaras, que la verdad es que han hecho un trabajo espectacular, hace que nos sentamos en casa, Sí, ¿no? la verdad, darle gracias a todos los alumnos y alumnas del CEF y a todo el equipo que ha confiado en nosotros para estar aquí como representante de los jóvenes promesas o candidatos Promesas ya. de Mallorca. Y por otra parte a todo el equipo de sonido que hace esto posible y ojalá que me vuelvan a llamar porque me lo he pasado Sí, sí. pipa. Por último, tenemos un regalito aquí que lo ha diseñado Aguilar e Hijos. O sea, es que chulo, la verdad. Que bueno, hay productos de Lacao. Espero que no te lo acabes antes No de lo que sé, acabe la semana, ¿eh? La verdad, como te he dicho, consumir intensivo y en épocas de trabajo todavía más. Sí.
Bueno, agradecerte por la entrevista, Nacho, agradecer también a Aracao y a CEF por la oportunidad y bueno, pues ya como recompensa queríamos también obsequiarte y regalarte unas gorras que seguro que Joder. con los entrenos o después del entreno te va a ir bien. Sí, a ver si no me pongo tan moreno. Exacto, exacto. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Encantado.